Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una cápsula de estudio en la que explicaré un tema del CNB, concretamente de tercero básico. Esto con el objetivo de que sea de asistencia docente o para cualquier otra persona que desee acercarse a él. El contenido que veremos hoy son elementos de planificación comunicativa. Aquí hay 4 acertijos en los que intentaremos asimilar qué es lo que tienen en común. El primero dice, quítame la piel y no lloraré, pero tú sí. ¿Qué soy? Yo creo que esto nos ha pasado a todos en la cocina, que es una cebolla. El segundo dice, violeta, índigo, azul y verde, amarillo, naranja y rojo. Estos son los colores que has visto después de que la tormenta haya huido. ¿Qué soy? Algo muy bonito que se forma en el cielo, un arco iris. El tercero comenta, ¿qué está en el centro de París? Ustedes díganme, ¿conocen París? ¿Qué está en el centro de París? Pues la R. El último dice, ¿cuál es el número que si le quitas la mitad, vale 0? Esto es un poco complicado con respecto a lo que nos han enseñado en matemáticas. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad, vale 0? Pues un 8, porque le quitas una de las esferas. Muy bien, estos acertijos no tienen nada en común con respecto a lo que dicen sus adivinanzas o el texto, pero sí poseen en común estas palabras, qué y cuál. La que más se repite es qué porque es la que más utilizamos en la comunicación. Aún si no fuera una pregunta, lo utilizamos mucho como una conjunción. ¿Y cuál? Estos elementos son los elementos de planificación comunicativa junto con otros, como veremos ahorita a continuación. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Elementos de planificación comunicativa. Se les conoce como adverbios o pronombres interrogativos. Deben ser formuladas según la respuesta que se desee obtener. Esto es sumamente importante. Deben ser formuladas según la respuesta que se desee obtener. Es decir, que estos elementos son específicos para un uso. No podemos utilizar qué si queremos la respuesta de cuál, o no podemos utilizar cómo si requerimos la respuesta de dónde. Las interrogantes directas son aquellas que se encuentran marcadas dentro de los signos de interrogación. Muy bien, les enseñaré estos elementos de planificación comunicativa propiamente como parte de una interrogante. El primero de ellos, y el que como les mencioné, el que más utilizamos es ¿qué? Se utiliza cuando se desea conocer sobre un objeto o acción sin referirnos específicamente a ello. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué compraste? Como se menciona, sin referirnos específicamente a ello. Es decir, ¿qué es eso? No hace mención específicamente de algo. Puede referirse a algo que no conoce o simplemente asombrada de que alguien llevó otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es eso? Y te refieres en realidad a un vaso o a una comida. Luego dice, ¿para qué? Se utiliza cuando se desea conocer el propósito de una acción u objeto. Puede ser equivalente a ¿por qué? Siempre y cuando sea correcto utilizarlos en el contexto y en la gramática. ¿Para qué lo armaste? ¿Para qué lo usas? Es decir, ¿cuál es el propósito de que uses eso? ¿Cuál es el propósito de que armes eso? El siguiente es ¿quién? Se utiliza cuando se desea conocer hacia quién está dirigida cierta opción u objeto. También hacia quién se refiere o para conocer la identidad. Es decir, no conocemos la identidad de esa persona. No mencionamos un nombre porque si no, no tendríamos que utilizarlo. ¿Quién es su padre? ¿Quién se mudó? ¿Cómo? Se utiliza cuando se desea conocer el estado de algo o el proceso para realizar algo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo se encuentra? Es decir, ¿cómo se encuentra el estado? Se encuentra feliz, está enfermo, está triste. ¿Cómo lo lograste? Es decir, ¿cuál fue el proceso o qué fue lo que hizo para conseguir tal meta? ¿Cuándo? Se cuestiona el tiempo o lapso de tiempo de un suceso. ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo es la reunión? Es decir, en una hora, en un día, hace un mes, hace un año. ¿Dónde? Se cuestiona el espacio físico en el que sucede una acción, es decir,
el ámbito. ¿Dónde están? ¿Dónde lo compras? ¿Cuál? Se utiliza para conocer la identidad de una cosa, acción o persona. También para determinar opciones. ¿Cuál es tu hijo? Es decir, señalar entre todos los niños cuál es el hijo de esa persona o cuál debe elegir. Es decir, que hay dos opciones, A o B. ¿Por qué? Se utiliza para conocer la razón o causa de una acción. ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué no le hablas? Es decir, ¿por qué sucede tal cosa? Muy bien. Regresaremos a nuestra presentación. Elementos de planificación comunicativa. Ahora que les mostré los elementos, veremos las estrategias para formular una buena pregunta, una pregunta adecuada. El primero que dice es claridad. Las preguntas deben ser correctamente redactadas de manera fluida y contextualizada. Es decir, utilizar un lenguaje común, un lenguaje estándar que se pueda comprender con coherencia y cohesión. Precisión se refiere a la exactitud y los detalles de la formulación de la pregunta, lo cual repercute en su eficiencia y motivación del pensamiento. Es decir, una pregunta tiene que ser directa y tiene que estar relacionada con la respuesta que se quiere obtener. Si quieres conocer sobre un proceso, no vas a preguntar específicamente dónde o cuándo, sino que vas a preguntar el cómo. Lógica. Es la correlación entre la estructura gramatical que debe tener una pregunta formulada y su claridad. La pregunta debe estar escrita de tal manera que se entienda que se desea interrogar y que no genere confusión y sea posible responder. Si estás escribiendo, debes utilizar los signos de interrogación, y si estás hablando, tienes que utilizar una entonación que vaya desde lo más alto hasta lo más bajo. Es decir, no vas a preguntar qué haces, no, sino que tienes que preguntar qué estás haciendo. Luego dice, generar curiosidad en el oyente. Se refiere al interés que despierta en los oyentes la pregunta formulada. Esta característica busca la estimulación del pensamiento. Tiene que ser una pregunta que despierte curiosidad. Capacidad para evocar más preguntas. Capacidad que tiene una pregunta para generar más preguntas. Esta característica va ligada con la de generar curiosidad en el oyente. Es decir, que si vas a preguntar el proceso, puede surgir después la pregunta, ¿y dónde lo realizaste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Quién te acompañó? ¿Y por qué lo hiciste? Precisión de las preguntas. Aquí hay ejemplificación de lo que se explicó antes. Claridad. ¿Cómo se crea la energía? Es muy sencilla y está muy bien redactada. Y luego va a una cosa más específica que dice, ¿cómo funciona la energía eólica? Precisión. ¿Qué produce la energía? Y luego va a algo mucho más específico. ¿Cómo hacemos que un carro se mueva con energía eléctrica? Lógica. El sol es la fuente de energía más importante. ¿Cómo podemos almacenar la energía solar? Es decir, de preguntar hacia si la luz solar es lo más importante que hay, la energía de la luz solar es lo más importante que hay, salta a preguntar cómo poder almacenarla, es decir, lo que se mencionaba antes, la capacidad de generar más preguntas. Generar curiosidad en el oyente, ¿qué es el petróleo? ¿Es verdad que los dinosaurios se transformaron en petróleo? Es decir, esto da curiosidad y sobre todo para un niño, saber si los huesos del dinosaurio pueden surgir el petróleo, y lo cual tendría que ver un proceso muchísimo más complejo que esto. Capacidad para evocar más preguntas. ¿Los átomos forman energía? ¿Cómo se produce la energía nuclear? Entonces vemos que de aquí está concatenado todo esto. No son preguntas de temas distintos, no, todas tienen que ver con lo mismo, que es decir, la energía, que va desde lo más común, de cómo se crea la energía, hasta cómo se produce la energía nuclear, que es la que utilizamos para la electricidad. Entonces, todo esto, todas estas preguntas salen de un mismo tema. Entonces, es curioso saber que podemos obtener 10 preguntas de algo tan simple como la primera.
Muy bien. Uno de los más no complejos en su significado es el por qué. No es tan complejo saber cómo utilizarlo, pero sí es complejo saber cómo utilizarlo gramáticamente y de una forma que la ortografía sea correcta. Entonces, hay 4 formas. ¿Por qué? Entre signos de interrogación y con tilde diacrítica en qué. Es utilizado en oraciones con interrogación directa o indirecta. Se coloca la tilde para distinguirlo de la conjunción que. Muy bien. Uno de los ejemplos podría ser ¿por qué llegó tarde? Tendría que estar encerrado justamente entre signos de interrogación o ¿por qué no trabajas? La segunda es ¿por qué junta? Y con signo de interrogación. Desea conocer la causa de algo. Muy bien. Entonces, uno de los ejemplos que podría hacer sería explica por qué para comprender algo. Explícanos por qué hiciste eso. Ese sería un ejemplo. Dinos por qué lo elaboraste. Explica por qué dijiste eso. Luego está por qué, que se escribe junto y sin tilde. Explicación en el texto. Básicamente es el que más utilizamos. Y un ejemplo podría ser, no probó la comida porque comió horas antes. Se golpeó porque corrió muy rápido. Esto nunca se encierra entre signos de interrogación. Es decir, es la explicación dentro del texto. Estaba jugando porque llegaron sus amigos. Y luego está por qué, separado y sin tilde. Es para explicar el por lo que. Es una expresión generalmente verbal. Esta no es tan utilizada en la escritura, lo utilizamos más que todo en el habla cotidiana o coloquial. Uno de los ejemplos podría ser, esa es la razón por la que no llegué, o tenía mucho interés porque todo saliera bien. Finalmente, aquí te dejo la fuente de esta presentación por si quieres consultarla. Veremos la hoja de trabajo de elementos de la planificación comunicativa. Esta será una hoja de trabajo rápido. Aquí te indico el año tercero básico 2021. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Entre otros. El tiempo estipulado puedes realizarlo en 1 hora. Dice, la primera actividad comenta, realicen un mapa conceptual virtual sobre el tema en el que incluyan ejemplos de uso de cada elemento. Coloca el link para poder acceder a él. Puedes realizarlo en páginas como MindMeister o Canva. Y en la segunda actividad comenta, en cuentos de tu elección, anota la función de los elementos de planificación comunicativa. Señala, escribe en comentarios tu explicación de cuál es la función de dicho elemento en el texto. Muchas plataformas o muchas aplicaciones de PDF tienen la opción de colocar comentarios o si no puedes hacerlo en el mismo Word. Coloca comentarios de por qué está el elemento que en tal parte y qué función está cumpliendo según lo que te expliqué en el cuadro comparativo. Muy bien, por último te explicaré el instrumento de evaluación. Son los criterios que debes seguir para poder realizar una correcta adquisición del conocimiento. El primer criterio dice, es una lista de cotejo. El primer criterio dice, el mapa conceptual contiene información puntual, el mapa conceptual está ejemplificado, el mapa posee una distribución adecuada, el cuento posee explicación de los elementos de planificación y el cuento demuestra correcto análisis con toma de notas en él. Te aconsejo que el mapa lo realices con varios ejemplos, que por lo menos coloques unos 10 de cada elemento en el que ejemplificas perfectamente cuál es el uso de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué compraste? Puedes colocar 2 de cada uno. ¿Para qué lo armaste? ¿Para qué lo usas? Puedes colocar 2 de cada uno y así sucesivamente. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en esta cápsula de estudio. Espero que sea de mucha utilidad este contenido.
Es un contenido sencillo que varias palabras que conocemos, pero en muchas ocasiones tenemos complicaciones para especificar cómo usarlas, como por ejemplo en el caso de por qué. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber visto este video.